Y por último tenemos los recursos continuos, que serían aquellas fuentes de energía cuya oferta no se verá alterada por la actividad humana, destacando la energía del sol o la energía geotérmica. Si echamos una rápida mirada a este último siglo, podemos concluir dos premisas muy serias. Ha habido un aumento constante de energía consumida por parte de las industrias, pero también por parte de los hogares. Y ha habido también un aumento notable de la lesión ambiental provocada, así como de una tendencia de agotamiento de las energías tradicionales. Les voy a ilustrar a continuación estas dos aseveraciones con datos, para Galicia, para España y para el mundo. España. Observando este gráfico, vemos que se asienta su consumo de energía primaria, es decir, la energía que después vamos a transformar en energía para utilizar en el petróleo. No tenemos petróleo, lo tenemos que importar, en el gas natural, en el carbón y en la nuclear, entre otras. En cuanto al grado de autoabastecimiento, tenemos suficiente energía de origen renovable, hidráulica, nuclear, aunque aquí quiero puntualizar y lo haré muy brevemente, que este dato no es del todo correcto, y separarán en este tema pues, la persona que nos va a ilustrar dentro de unos meses el tema de energía renovable, puesto que la energía nuclear que se produce en España es con uranio importado, un uranio comprado, por lo tanto nosotros no producimos energía nuclear, digamos, autóctona 100%, puesto que ese uranio no es nuestro. Pero como pueden apreciar, no tenemos carbón, con la que está cayendo el decreto de carbón, pues estamos muy informados al respecto, es carbón que estamos comprando, no tenemos petróleo ni tenemos gas natural. Por lo tanto, esas fuentes energéticas tradicionales, fósiles, las estamos acopiando fuera de nuestras fronteras. Con respecto a Galicia, nos pasa la misma situación. El 57,6% de la energía consumida de energía primaria es petróleo, seguido de gas natural, aunque somos líderes en energías renovables. En España, exactamente lo mismo, petróleo, gas natural, carbón y energía nuclear. En la Unión Europea se repite el mismo patrón, un sistema energético basado en el consumo de energías fósiles, y también en el mundo. Por lo tanto, la situación que antes les describí, aquí la tenemos perfectamente reflejada, con cifras. Vamos a Galicia. ¿De qué energía primaria disponemos? Bueno, fundamentalmente de energía eólica, somos líderes. También disponemos de agua, en cuanto a la energía hidráulica, biomasa y biogás. ¿Pero qué importamos? Pues también importamos petróleo, productos petrolíferos, carbón y gas natural, es decir, importamos esas energías fósiles que continuamente se nos está diciendo que se están agotando y por lo tanto, al disminuir su oferta, su precio se encarece. En cuanto a la evolución del consumo de fuente de energía por tipo de fuente, podemos apreciar en la parte inferior el petróleo, que es mayoritario, que ha pasado de 57,9 en el año 2001 a 57,6 en el 2008. Prácticamente ha habido cambios. Seguido del carbón, que sí que ha disminuido, pero en parte también por la evolución que están llevando nuestras centrales térmicas, las renovables y el gas natural. Y en cuanto a la generación de electricidad, pues se asienta fundamentalmente sobre las termoeléctricas, dependiente del carbón, energía fósil. Sigue, en segundo lugar, la hidráulica y después la eólica. Con respecto al mundo, se vuelve a repetir el patrón. El petróleo, el carbón y el gas natural. Y se concentra fundamentalmente ese consumo en Estados Unidos, en otros países de América y de África, con la excepción de México y Brasil, y en China, junto con India, economías emergentes que están centralizando en los últimos años esa demanda de energía. Fijémonos en este gráfico. Como les decía hace unos minutos, por primera vez, hace un mes aproximadamente, la Agencia Internacional de la Energía reconoció que la situación del sistema energético era insostenible y que estábamos caminando hacia un agotamiento real, cuando menos el petróleo. Esta línea negra, muy fina, que ven aproximadamente en el medio del gráfico, corresponde prácticamente al año 2010. Podemos ver cómo en los países de la OCDE ha ido incrementando
lentamente la demanda de energía primaria. A continuación la de China, pero vemos cómo se está aumentando exponencialmente en el resto del mundo. Este salto supone un incremento cuanto menos del doble. Y con respecto a la tendencia marcada, bueno, pues ustedes van a ver que aquí está incrementándose cuanto menos un 35% de cara al umbral del año 2035. En cuanto a la electricidad generada por termoeléctricas, es decir, tomando como base el carbón, vemos que en los países del OCDE, prácticamente a partir del año 2010, se marca una tendencia descendiente, igual que en el resto de otros países no OCDE. Pero ¿qué pasa con India y sobre todo con la China, que todavía dispone de reservas de carbón y que las consumirá, lógicamente? En relación al petróleo, ahí estamos, en la cumbre, pero después de la cumbre nos toca bajar. Estamos en el año 2010. La producción de petróleo ha tocado un máximo. Y estamos ante lo que antes les adelantaba el cenit del petróleo, una situación en la cual se llega a un máximo de producción y a partir del cual cada barril extra que se vaya produciendo es progresivamente más caro de extraer, hasta que llega un punto en que ya no es rentable su extracción. Y además, estamos en un panorama de recursos finitos. El problema es que no podemos decir cuál será la fecha en que se va a alcanzar ese máximo de producción, es decir, cuál será la fecha en la que ese petróleo se agotará. En el año 1956, Huber hizo un cálculo para Estados Unidos y estableció que entre 1965 y 1975 se llegaría al máximo de la producción del petróleo. Bien, no se equivocó tanto. Ese máximo se produjo, ustedes lo pueden ver, aproximadamente en 1970. A partir de ahí, que es la curva que está más por encima, la más oscura, descendió constantemente. Este es el escenario que por primera vez la Agencia Internacional de Energía se ha atrevido a publicar. Fíjense, tenemos el año 2010. En la parte inferior de la gráfica, en el color azul más oscuro, se está recogiendo las producciones de petróleo que tenemos con los yacimientos que conocemos, con una tendencia claramente descendente. Al lado derecho, en color azul celeste, están los yacimientos de petróleo que se presupone podrán existir, pero que no sabemos dónde están. Por lo tanto, incierto, desconocido, ¿podrán existir o no? Por encima de la producción total de crudo están los gases licuados y otros fluidos. Ante este panorama, es necesario que nos hagamos algunas reflexiones. En común, por un lado, la importancia de considerar la disponibilidad de energías renovables en un país, porque la energía ha pasado a ser algo más que un sector económico, ha pasado a ser el motor de una sociedad. Y porque no es coherente establecer un modelo de crecimiento ilimitado cuando sabemos que nuestros recursos son totalmente limitados. Por lo tanto, debemos ser conscientes que estamos en un panorama en el cual es necesario actuar, porque si no, no frenaremos ese consumo creciente de energía. Y si seguimos consumiendo energía a este ritmo y no tenemos los recursos necesarios, nos vamos a volver a enfrentar a futuras crisis productivas, porque habrá escasez de oferta y, coherentemente, se incrementarán los precios. Y también determinará la evolución del consumo, mostrándonos muestras tan claras como las que estamos viendo de las afectaciones ambientales y, por consiguiente, del correspondiente cambio climático. Por otro lado, es importante considerar que la energía es un eje clave de las políticas económicas y que hay que tener en cuenta que es importante diseñar cuanto antes políticas económicas y energéticas integrales que consideren cada una de las variables necesarias para poder alcanzar ese desarrollo sostenible que tan habitualmente escuchamos en los discursos políticos. Es necesario tratar la disponibilidad de la energía, estrategias económicas adecuadas para que la ciudadanía, todos los que estamos aquí, podamos acceder a ella y podamos mantener un nivel de vida adecuado.